Listo, vamos a comenzar. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de esta semana 2 de actividades. Agradezco a todos el tiempo que se han tomado para entrar al espacio virtual. Y bueno, espero que todos también se encuentren muy bien. Vamos a empezar a trabajar lo propio para esta sesión ya de viernes, en lo que todos se van integrando la sesión. Recordemos que se graba las sesiones para que posteriormente, bueno, lo puedan checar, o bien los que no pueden entrar lo puedan visualizar más tarde. El objetivo de las sesiones pues es esta parte de abordar dudas acerca de las actividades y todo. Yo particularmente esta semana sí noté un poquito, ¿cómo decirlas? Vamos un poquito abajo en la entrega de actividades. Yo pienso por lo mismo que ustedes platicaron, ¿no? La sesión pasada, que esto es como un reto, particularmente, ¿no? Estas actividades es muy diferente a las de la primera semana, y construir estas actividades a partir de esta semana 2 sí van a ser un poquito más retadoras. Hay que darle un poquito más de espacio a la lectura, a la escritura, a la revisión del texto, etcétera, ¿no? Entonces se entiende, pero también quiero recalcar esta parte de la revisión de actividades. Si ustedes, vamos suponiendo, lo entregan hoy a las 11 de la noche, no alcanzo a calificar, pues muy probablemente el día lunes, que es día hábil, se hará la calificación, o si entregan en día sábado o domingo, que son inhábiles, generalmente no ingreso a la plataforma, sino cuando ya se carga mucho trabajo y todo eso, tomo un tiempo fin de semana, pero si no puedo, lo hago dentro de las 72 horas, que para mí sería máximo el día martes. Todo esté debidamente calificado para que ustedes revisen su retroalimentación y su calificación. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión. Uno de los recursos que viene en la plataforma es el lectura por gusto y no por obligación. Si tú lees y tienes ya esta facilidad, o estás más adentrado a la lectura, pues te será mucho más sencillo, ¿no? Pero si somos de los que el leer pues no está dentro de nuestras actividades, y sobre todo de nuestras actividades predilectas, nos va a costar un poquito de trabajo esta parte, ¿no? Entonces, la idea es que primero no sientas que sea una obligación. Yo creo que cuando ya te sientes obligado, ya hay un peso fuerte, ¿no? Ya hay como esa barrera que creció, en la cual pues no sientes esa misma cercanía o gusto o afinidad, ¿no? Para poder adentrarte a la realización de alguna actividad, y llámese la lectura. Particularmente ustedes tienen que darse cuenta la importancia de leer en cuestión primero de las indicaciones. Vamos, si nos gusta, recalco mucho esta parte, ¿no? Si nos gusta leer, pues entonces nos será más sencillo comprender lo que tenemos que hacer. La comprensión de los textos se logra leyendo, de manera que se pueda entender lo que se nos quiere indicar y se pueda entender también lo que tenemos que hacer. Entonces, particularmente la preparatoria en línea o presencial tiene mucho de esta parte, ¿no? Empezar a hacer lecturas. Ya no es como antes, o depende del modelo de la escuela, donde se impone un libro que hay que leer y entregar una actividad, y digo imponer porque pues tiene una calificación, ¿no? Entonces, aquí en Prepa en Línea pues hay mucho que leer en función de los recursos,
de las indicaciones. Las instrucciones son básicas para que ustedes puedan hacer un trabajo, ¿no? Y un trabajo que se apega a lo que se pide para que pues así se vaya calificando conforme la rúbrica. Obviamente, también la lectura pues tiene muchísimos beneficios que si nosotros viéramos esta importancia, quizá apartaríamos un tiempo para ello, ¿no? Esto va desde mejorar la memoria, la capacidad, ¿no? Que tiene nuestro cerebro de almacenar esa información y que favorece a la memoria, aumentar el vocabulario, porque si ustedes cuando hacen las lecturas observan una palabra que no conocen, la buscan el significado y tiene un sinónimo con una palabra que tú ya usabas, pero entonces eso ya te ayuda a incrementar el vocabulario. Va a fomentar la concentración. Si somos de las personas que nos distraemos fácilmente, nos va a ayudar este recurso de leer, ¿no? Para favorecer esta parte. La memoria, ya sabemos que a medida que vamos nosotros creciendo en edad, pues nuestra memoria va a tener una afectación propia de la edad, es normal, y al igual propio también del estrés. Entonces la lectura ayuda a reducir esta parte, ¿no? Te ayuda pues a generar imaginación, ¿no? Por ejemplo, pues tiene muchísimos beneficios. Ojalá vayan ustedes adaptando esta parte de un libro. Cuesta, yo lo sé, lo entiendo, a veces también digo, ya casi acabo ese libro, ¿no? Pero pues tratar de hacer este hábito, así como tenemos el hábito quizá de bañarnos diario, quizá trabajar lo mismo con la lectura, ¿no? Eso sería una muy buena recomendación. Fíjense que les quería compartir este dato, que es acerca de los países que más leen en general, y me sorprendió un poquito la cifra. Yo no creí que India, Tailandia, fuera de los países que más leen, que más invierten horas en leer a la semana por persona, ¿no? Creía que la tendencia se inclinaba un poquito más a países europeos. Bueno, me refiero, no sé, Londres, etcétera, y la tendencia son estos países, ¿no? Propiamente. Entonces, estaba viendo en qué lugar estaba México, y México está ocupando el lugar 24, o sea, estamos muy por debajo de un ranking de personas que leemos, ¿no? Es por eso que muchas veces no tenemos comprensión de lo que se nos dice, las indicaciones nos cuestan mucho trabajo, el leer, ¿no? Alguna actividad también nos cuesta bastante trabajo, la escritura, la ortografía se ve afectada, ¿no? Entonces, también se entiende un poquito, ¿no? Va ligado a la economía, pero pues hay libros, no sé si ustedes han visto ferias de libros donde incluso los regalan, entonces podríamos tener esa opción, o bien desde nuestro celular, hay libros de descarga gratuita y podemos ir leyendo en nuestro aparato, ¿no? Entonces, se me hizo interesante contarles este dato, sobre todo a manera de reflexión y de análisis para que empecemos a adoptar esta parte de generar la lectura por gusto, ¿no? Antes de dormirte, en el trayecto, puedes hacer, o sea, agarrar el libro de tu interés, el género que te gusta, el que te haya llamado la atención. Yo creo que la actividad 3 ayudó mucho a poder detectar, ¿no? Cuál es el tipo de texto que te llame la atención, y sobre eso elegirlo y tomar este gusto, ¿no? Por la lectura. Este era un dato que yo quería compartirles. Beneficios, ¿no? Aparte de los que ya les comenté acerca de la lectura, bueno, nos ayudan mucho las habilidades lingüísticas para no utilizar siempre las mismas palabras.
o nos quedemos con esta intención de dar un discurso, pero ya no fluye el vocabulario, tiene muchas tablillas, repetimos básicamente lo mismo cada ratito, ¿no? Y para eso nos ayuda mucho la lectura. Antes había más apego a la lectura con el periódico, por ejemplo, los hombres se les veía más leyendo en ese entonces porque no había celular, entonces era muy común la parte del periódico, las mujeres la parte de las revistas, o había esta selección de libros de, perdón la pronunciación, yo no sé si alguna vez vieron Selecciones, ¿no? Esta revista de editorial Selecciones, o de que viene también de Writer's Digest, algo así, que también traía lecturas, ¿no? O antes eran las enciclopedias y demás que vendían así físicamente y las casas estaban con las enciclopedias, ¿no? Venía mucha información en general. La lectura ejercita el cerebro, nuestro cerebro no es un músculo, es un órgano, pero hacen una imagen muy similar que tiene como unas pesitas cargando, y eso es ejercitarlo, sobre todo para retrasar esta parte. El estrés está haciendo un efecto muy, muy importante de manera negativa en nuestro cuerpo, y una de ellas es que el cerebro se va deteriorando por todo el estrés que llegamos a tener en todo un día, por una situación de trabajo, familiar, emocional, etcétera. Entonces la lectura nos ayuda también mucho a poder canalizar el estrés, ¿no? No quedarnos en un día estresados, en un día con una situación que podemos desprender fácilmente. Entonces una de las vías que nos pudiera ayudar a canalizar el estrés, pues sería la lectura, ¿no? Además, fomenta el interés por conocer, eh, por ejemplo, ¿no? De las lecturas que ustedes eligieron, eh, pues esta parte del multiuniverso, ¿no? Está muy interesante. La parte de nuestros derechos del ejercicio vial, ¿no? Que hay. El Principito, que es un libro muy, muy conocido. Entonces, eso nos ayuda también a tener temas de conversación, ¿no? Y este interés por querer saber un poquito más. Y bueno, el cuarto ya lo comenté, que aumenta la concentración. No sé si ustedes han notado que ya nos cuesta más trabajo concentrarnos. Yo sí soy una persona de esas, yo sí soy de esas que pasa la mosca y ya me distraje, o que puedo estar hablando muchos temas a la vez, o que ya pierde el hilo de lo que estoy hablando, pero es esta parte de la concentración. Entonces, el leer nos ayuda bastante, bastante a generar la concentración, y sobre todo cuando suena una notificación de nuestro teléfono, poder ponerle este stop y concentrarnos en lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, esos son algunos beneficios que tiene la lectura. Y se me hacía a mí importante como su Se asesora. me fue el audio. Ah, ¿sí se escucha? Ahora sí. Sí, yo creo que anda fallando un poquito mi internet, creo que va a llover, entonces ya ven que se afecta un poquito. Ustedes me indican si hay alguna, si no me escuchan o algo, por favor. Entonces, bueno, tiene estos temas, ¿no? Importantes, los beneficios de la lectura. Lo que vamos a empezar a ver ahorita es ya hablamos de la lectura, pero es importante que empecemos a revisar la estructura de un texto, empezar a desglosarlo y empezar a entender cómo se forma el texto. El texto es un conjunto de signos. Estos signos son las letras, propiamente, símbolos, etcétera. Ajá. Posteriormente, nosotros tenemos que ir entendiendo que hay conceptos, técnicas, estrategias, ¿no? Que nos va a ayudar a comprender dicho texto. A mí algo que me llamó la atención, ya saben que cada palabra tiene una etimología, o sea, de dónde nace. Y la palabra texto viene del latín, que es textus. Esta misma significa tejer, trenzar y entrelazar. Aquí viene. Yo jamás hubiera imaginado, cuando leí esta parte en el recurso de prepa en línea, que tuviera algo que ver texto con esto. La verdad no, pero ahora que
estamos hablando de este tema y en su momento que lo leí, entendí, ¿no? Que tiene que ver con empezar a relacionar palabras que le den sentido a lo que el autor nos quiere dar a entender, ¿no? Nos quiere manifestar. O cuando nosotros vamos formando o tenemos que hacer una actividad, ¿no? Empezando a formar la palabra, que posteriormente van a ser las palabras que van a formar un enunciado, después un párrafo y después un texto bastante amplio, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante esta estructura. ¿Qué más? Bueno, todo texto puede estar escrito en presente, pasado, futuro. El texto puede ser real, imaginario, científico, natural, social, de la disciplina que sea, del conocimiento que sea. También, ¿no? Tiene datos históricos. Es muy interesante saber lo que pasó hace muchos, muchos, muchos años atrás, ¿no? Cómo se fue formando la humanidad, cómo también hubo situaciones que deformaron, ¿no? La parte de la humanidad y situaciones así, ¿no? Lo que nosotros tenemos que empezar es a ubicar cómo se estructura el texto. Y cuando ustedes lo hacen, cuando ustedes están haciendo su actividad, aquí en la imagen azul viene esta estructura, empezando por, como les digo, ¿no? La palabra, enunciado, párrafo, etcétera. Lo importante del texto es que sea coherente, que sea muy entendible, ¿ok? Que todo ese conjunto de ideas que tú tienes logren dar ese significado de interés y de presentación y de sentido que tenga el texto. Por eso yo les sugería en las actividades, ¿no? Guíate con, por ejemplo, la sesión pasada, guíate con los incisos para que tu actividad tenga orden y así va a ser entendible tanto para ti como para la persona que lo va a leer. ¿Qué es importante también que tenga este texto? En la estructura, perdón, general, pues siempre el título. Ahí la plantilla de la actividad número 4 lo indica, ¿no? Pero siempre, siempre pongamos el texto, aunque yo ya cuando lo lea sepa de qué es por lo mismo de las actividades que tengo que calificar, pero siempre tengamos este buen hábito de poner el título, de qué trata. Posteriormente, cuando se construye el texto, tiene una introducción, un inicio, planteamiento. Ajá. La idea es que esto sea el propósito que nos permita entender básicamente de qué va a tratar la lectura, que me introduzca, que me dé ese clavado para que para que yo pueda saber pues sí, básicamente, ¿no? De qué va a tratar, que me sea muy familiar y muy entendible. Posteriormente, en el texto también hay algo que se llama cuerpo del texto. Por eso es importante que cuando tú hagas tu resumen, tenga esta parte introductoria, ¿no? Puede ser una fecha, puede ser un autor, etcétera. Y posteriormente nos vayamos al desarrollo del cuerpo del texto. Aquí también sería, pues la información, si me permiten el ejemplo, más jugosa, más relevante es cuando nosotros, voy a decirlo, nos vemos una telenovela en nuestro canal preferido y primero vamos entendiendo en la introducción que hay un personaje, mujer, hombre, se enamoran, ella vive en el campo, él es de la ciudad, ¿no? Él es el típico rico y ella la que trabaja en la hacienda de los padres, ¿no? Esa sería la introducción. Posteriormente, el cuerpo del texto sería cuando se enamoran y los antagonistas, quienes no permiten ese idilio amoroso, etcétera, ¿no? Esa parte que te tiene así de morderte las uñas prácticamente para que ustedes pues se enganchen. Y esa es la parte interesante del cuerpo del texto, ¿no? Y por último, ya que se resolvió la situación, ¿no? Resolvieron sus problemas y finalmente el amor venció y vivieron felices para siempre, se termina la novela, tan tan, sería el final o cierre.
¿ok? Sería a modo de conclusión. Por eso muchas veces en los resúmenes, incluso en la siguiente actividad, les hago las observaciones, ¿no? Ok, saben que resumas, pero no lo dejes tan así porque se pierde esa hilo e idea importante de del texto que se está realizando, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, hasta aquí vamos bien. Ok, ustedes me van diciendo si se comprende. Tengo una duda. Dime, Marta. Tengo una duda. Cuando dice aprendizajes que obtuviste con esta lectura, ¿se refiere a lo que aprendimos leyendo el texto o lo que aprendimos haciendo el trabajo? Mira, repíteme la pregunta otra vez. Sí, es que hay una parte donde dice qué aprendiste con esta lectura, pero no sé si se refiere a lo que aprendimos leyendo el texto o a lo que aprendimos, ¿cómo se dice? Haciendo el trabajo. Ahí te lo dice, con este texto. Con este texto. Bueno. Con ese Correcto. texto. Exactamente. Okay. A lo que ahí nos quiere dar a entender es que nosotros, haz de cuenta que tuviéramos la clase presencial, ¿no? Y esa clase vimos el Principito, ¿no? Y entonces le digo, a ver, vamos a sacar entre todos 5 ideas de lo que aprendimos del texto. Entonces, por ejemplo, tú me dices, ¿no? El sentido de la amistad. No sé, hay 3 Martas. Por ejemplo, Marta Elena dice la empatía. Ok. Marta Gabriela dice no debemos de perder nuestro niño interno, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Montserrat nos dice ¿qué más? El valor de, ahorita pues ya sí la repetí, pero dice valor de la amistad, ¿no? Entonces ya vamos 4. Entonces sería sobre la lectura. Ah, ok. Perfecto, gracias, maestra. Sí. Bien. En esta actividad número 3 vienen los tipos de texto y sus características. Aquí ubiquemos bien estos tipos de texto, ¿ok? Aquí viene la definición. No se me vayan a confundir a quienes no han hecho la actividad, poner otro dato que no sea, ¿no? O sea, como porque ha pasado. No sé cuál podría ser, de divulgación científica, ¿no? Son los textos, este texto me ayudó a entender de qué se trataba el tema. No, la característica que va a tener el de divulgación científica es lo que nos dice aquí, presentan o demuestran avances científicos. Si no me llena mucho esa definición, hago mi búsqueda obvio en internet, pero aquí ya nos indica qué tipo de textos son. Los que ahorita ustedes están trabajando son los informativos, ya sea el informativo, ya sea divulgación científica, ya sea literario, y me está faltando otro que es periodístico, ¿no? Y aquí viene la definición. Cada uno tiene una función en el sentido estricto de su uso, ¿ok? Nos va a ayudar a diferenciarlos para que nosotros al momento que hagamos la actividad, pues tengamos esa definición y entendamos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre un literario y un informativo, ¿no? Si nosotros leemos el cuadro, podemos revisar también que tenemos otros tipos de textos, como son los administrativos, que son los comunes que vemos en una empresa, ¿no? Puede ser, pasa recursos humanos para el cambio de su tarjeta de nómina, ¿no? Por ejemplo. O el jurídico, ¿no? En la ley, conforme al artículo fundamento de tal, el que vaya tomando, se le procesará, vaya tomando y manejando, se le procesará de esta manera conforme el artículo en la ley no sé qué.
¿no? Los publicitarios son los que nosotros vamos viendo en un espectacular, en nuestro incluso celular, ¿no? Cuando nos sale un anuncio y demás. Y los virtuales son todos los que podemos leer en un blog, en una página web o simplemente en un chat, ¿no? Y por último, tenemos los didácticos, que son los libros que están o las obras que están específicamente realizadas para que nosotros aprendamos, ¿no? Desde que los niños van a preescolar hasta los posgrados, ¿no? Que son meramente de información dirigida a estudiantes. Bueno, todo esto nos llena y nos lleva a tener más herramientas para entender los tipos de textos. Yo lo que voy sugiriendo, bueno, yo creo que lo dejo al último, es en cuestión de la realización de las actividades. Y ya nada más para revisar cómo se organizan los textos. Esto también viene en los recursos. Yo tomo extractos, trato de no tomar todo, pero tomo extractos de los recursos porque se me hace bastante interesante y me gusta compartirlo con ustedes. Aquí, por ejemplo, viene cómo organizamos un texto y hay personas que se especializan directamente a su área de interés, pero entre estos son lingüistas, son personas que estudian las palabras, cómo se conectan, qué sentido tienen, ¿no? Entonces, este autor holandés, que ustedes me perdonarán no pronunciarlo, está un poco complejo, él nos empieza a identificar, ¿no? Que como en la escritura hay superestructuras y también en la parte oral. Y son estas 4, estas mismas que vienen acá definidas. Nos ayuda mucho a entender cuando nos piden que hagamos un texto de tipo narrativo, que hagamos un texto de tipo descriptivo, que hagamos un texto de tipo expositivo y uno argumentativo. Por eso es muy diferente cuando nos pidan, o más bien identifiquemos bien, cuando nos piden un texto argumenta, ¿no? Argumenta tus opiniones, ¿no? Tu texto, argumentalo. Y aquí nos dice, ¿no? Que nosotros lo que tenemos que hacer es darle el sustento a lo que nosotros queramos como defender. Si es un debate, argumentemos por qué, ¿no? Por ejemplo, estuviéramos en un debate, voy a tocar un tema muy sensible, ¿no? Del aborto, ¿no? Entonces, hay posturas que lo defienden, hay posturas que no. Entonces diríamos, bueno, argumenta, postura que defiende el aborto, postura que defiende el no aborto, argumenta por tu postura, ¿no? Y eso sería, ¿ok? O el expositivo, que es presenta ideas, ¿no? Que por ejemplo, podríamos hablar, no sé, de un contenido académico tal como los efectos emocionales que ha dejado la pandemia, ¿no? Ahorita ya es un poquito, se ha relajado esta parte, pero si yo quisiera cerrar más esta parte expositiva, dirían los adolescentes, ¿no? Adolescentes, todos tuvimos algo, pero en los adolescentes, ¿no? Que la parte de la parte social se les vio muy afectada, entonces haríamos esta parte de exposición, conceptos que nos ayudan a entender y a explicar qué pasó en ese tiempo con los adolescentes, ¿no? La descriptiva es, por ejemplo, situaciones, ¿no? De atributos de los personajes, cosas, objetos, por ejemplo, el Principito se inclina un poquito más por la parte descriptiva, ¿no? Una rosa, un zorro, un planeta, un aviador, ¿no? Entonces todo nos describe, ¿no? En un árbol, etcétera. Y la narrativa expone un problema o conflicto donde los personajes lo resuelven. Y no hablamos de problemas como tales, sino, por ejemplo,
historia de los hermanos Hansel y Gretel, ¿no? Que están en un bosque y una bruja y los dulces y demás, y entonces todo eso vemos, pues, si Hansel y Gretel consiguen salir de esa situación, ¿no? Hay una narración que nos adentra a los personajes. Entonces, es importante que nosotros entendamos bien qué tipo de texto estamos leyendo para saber cómo es su estructura y obviamente entender lo que el autor nos quiere decir. Y si nosotros tenemos que hacer una actividad de ello, pues también sigamos transmitiendo la misma idea, ¿no? Bien, para llegar a esa parte es que porque nosotros vamos entendiendo cómo empezar a generar una redacción. Nos ayuda muchísimo reconocer nuestra lengua, mucho, a no cambiar, ¿no? Las palabras, a respetar la ortografía, y eso habla de el uso adecuado de signos de acentuación, ¿no? Los signos de acentuación, y el otro se me olvidó, de puntuación, ¿no? Para que nosotros podamos empezar a redactar bien el texto. Recordemos que cuando empezamos a redactar, todo se compone de una oración donde está un sujeto y el predicado. Ahí mismo en la diapositiva viene con un color azul y un color verde que nos va a permitir entender, ¿no? Cómo se generan las oraciones. No sé si recuerdan ustedes en primaria que empezamos a ver esto, e incluso nos decían en rojo escribe el sujeto, yo, ¿no? Por ejemplo. Y lo demás lo escribes en azul para poder diferenciar el sujeto y el predicado, y de ahí ya se volvió más complejo, ¿no? Busca el verbo, el sustantivo, algo que ustedes hicieron en la actividad número 2, ¿no? Pero la idea es eso, los primeros pasos en la redacción es conocer nuestra lengua, saber cómo se escriben las palabras, cómo lleva un orden, cómo se combinan y cómo va expresada esa idea. Si no tenemos esa expresión saludable de las ideas, pues se nos va a complicar un poquito más. Entonces la idea es que no pasemos por situaciones así, porque vamos a revisar lo que estamos escribiendo. Ajá. Por eso es importante ahorita que veamos la corrección de textos, que está acá, que también vienen sus recursos, es porque vamos a hacer los pasos que nos indica aquí. La idea es que no te sientas inseguro o insegura. La idea es que le des la importancia que tiene a la transmisión de la información. Esto es cuando nosotros tenemos que asegurarnos que hay que mejorar, que así aquí va una coma, que así aquí va un punto, si va un acento, si yo omití el acento, etcétera, ¿no? Y nos ayuda mucho que lo estemos leyendo. Es muy diferente que nada más lo escribamos, que lo leamos en voz baja, a que lo leamos en voz alta. Cuando nosotros lo estamos leyendo en voz alta, o bien se lo leemos a alguien, y alguien nos ayuda y nos dice, es que no, como que no se entiende. Ah, ok, ¿dónde? Aquí, párrafo. Entonces ya eso nos ayuda a hacer una corrección propia durante la elaboración del texto, ¿no? ¿Qué nos ayuda mucho? Por ejemplo, Word tiene este autocorrector de ortografía para checar textos, incluso nos puede ayudar si la oración se entiende o no se entiende, ¿no? Nos ayuda bastante. Apóyense de ese recurso. Si no saben cómo activarlo, díganme, yo les mando el recurso de todos modos, que me parece ya lo puse en el foro novedades. Bueno, me voy a regresar acá, ya casi va a terminar nuestra sesión, porque quiero comentar los marcadores textuales. Nos queda un minutito, entonces vamos a cortar la sesión y ahorita nos volvemos a conectar, por favor, para seguir. Espero que no les esté aburriendo. Es mucha información, pero creo que es importante para que, como les digo, tengan ustedes más herramientas para hacer
para hacer sus textos. Entonces, ¿me apoyan? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Voy a cerrar la sesión. Denme un segundo. Vamos avanzando en lo que sus compañeros se van integrando. Y bueno, los marcadores textuales, como dice el párrafo, son las palabras que nos van a ayudar a identificar y nos van a ayudar también a identificar ese propósito u objetivo de un párrafo. Esto nos va a poder proporcionar una función comunicativa y poder conectar un párrafo con otro de manera coherente, que este párrafo vaya teniendo sentido y claro también todo el texto que estamos elaborando. Por ejemplo, aquí viene en esta tabla, ya viene estructurado. Yo les sugiero léanlo y empiecen a trabajarlo en sus textos. Sobre todo, ahorita que están haciendo resúmenes y sobre todo la siguiente actividad de la próxima semana es un relato. Entonces, esto nos puede ayudar mucho a no cortar de tajo el texto que estamos elaborando, a no sentirse un poquito perdidos en este aspecto de ya no sé qué poner, ya no sé qué decir. Cuando estamos haciendo las diferencias entre comunicación oral y escrita, también nos ayuda bastante. Cuando estamos generando una conclusión, también es un buen elemento para poder trabajarlo. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene esta parte, ¿no? Que diferencia cómo introducir el tema del texto, o sea, cómo empezar. Aquí nos ayuda mucho en la introducción. Al igual, ¿no? Cómo iniciamos un nuevo tema sin que se vea así de punto y aparte, ¿no? Y adiós. No, también nos ayuda mucho cómo iniciamos un tema nuevo, cómo marcamos un orden de entrada, ¿no? Y cómo queremos también hacer o demostrar, ¿no? Dándole la importancia a algo. Y aquí lo tenemos también. Es muy interesante utilizar estos marcadores textuales. Igual en un futuro necesitas hacer un ensayo. El ensayo es con tus propias palabras. Entonces, este elemento de los marcadores te ayuda muchísimo, muchísimo para que tus ideas fluyan y no sientas que, oh, por Dios, ya no sé qué escribir o qué más seguía, ¿no? ¿Qué más le pongo? Ya no tengo más que ponerle. Y no, esto te ayuda bastante. Guárdenlo en su carpeta de recursos que ustedes están, que yo sugiero vayan realizando para que en algún momento que se requiera, pues esto pueda ser un buen apoyo, sobre todo también para los foros. El foro que se califica es el foro de integración de semana 4. Entonces, esto nos puede ayudar mucho cuando tenga que responder las preguntas que tengo que responder y retroalimentar a mis compañeros y brindar una conclusión. Entonces, este es un buen elemento para que se vaya ampliando el vocabulario, ¿no? Que es lo que se espera que también hagamos con toda esta elaboración de textos, ¿ok? Voy a dejar aquí en el chat la liga. Deme un segundo porque no sé si ya ¿ok? La liga de registro de asistencia. Y es la sesión número 4, por favor, para que no se les olvide hacer este registro. Bien. Aquí ya viene toda esta parte que ya tocamos de cómo corregir un texto. Ay, no sé por qué salió ahí algo. Déjenme quitarlo, no sé qué le apreté. Y aquí vienen algunas estrategias de lectura.
algo que ustedes ya realizaron, ¿no? En sus actividades o que están por realizar. Las estrategias nos ayudan mucho, ya les he comentado, nos dotan de formas en que podemos abordar las situaciones, y esto es lo mismo, ¿no? La estrategia de lectura nos va a ayudar para poder tener una mejor comprensión de lo que estamos nosotros leyendo. Hay varias. He leído las suyas, están también muy apegadas, pero hay que pues sirve mucho conocer otras más. Y por ejemplo, una sería la relectura, que sería el punto número 1, lo leo, siento que no queda muy bien apegado a mí, lo vuelvo a leer, ¿no? Vuelvo a leer el texto. El otro sería, usa tu conocimiento previo, si ya tienes alguna noción de esa situación, excelente. Genera este pensamiento en voz alta. La verdad es que escucharnos al momento que estamos haciendo algo te ayuda bastante. Tal vez parecemos como loquitos, pero nos ayuda bastante. Haz un resumen, que también ayuda a la comprensión lectora. O sea, los resúmenes que ustedes han hecho está favoreciendo bastante a la comprensión lectora. Ubica las palabras claves. Aquí se nos puede barrer un poquito porque, por ejemplo, podemos omitir algunas palabras claves. En una lectura, la de escuchar con los ojos a las muertas, viene muy bien entendido, ¿no? Las palabras claves, ¿no? Feminicidio, política, etcétera. Esas son las palabras claves que si yo las leo, las separo o las separo para que alguien más las lea, ya va a tener una noción de lo que va a tratar. Por ejemplo, alguien ponía ahí que pensaba que, no me acuerdo quién, que pensaba que era una historia de terror, ¿no? Escuchar con los ojos a las muertas, y ya cuando lo leyó, pues no, pues sí es de terror, pero no era de ese género de terror, ¿no? Entonces el contexto era totalmente distinto. Si hubiera leído las palabras claves, ¿no? Que hubieran venido en el previo del texto, hubiera entendido de qué trata y su percepción de la lectura hubiera sido un poquito con esa idea. Aquí nos comparte Montserrat, que de hecho yo leo en voz alta para entender mejor. Exacto, esa es una muy buena estrategia de lectura. Ayuda bastante, incluso para que escuchemos cómo pronunciamos las palabras. Es para que, no sé si cuando leemos o hablamos, si tendemos a arrastrar las palabras porque no articulamos bien, nos ayuda mucho, ¿no? Porque no estamos pronunciando correctamente esa palabra, ¿no? Eso nos ayuda mucho la lectura en voz alta. Muchas gracias, Montserrat. Marta, no me acuerdo si fuiste tú quien lo puso esa parte de que pensaba que era una historia de terror. Y fíjense, les ayuda muchísimo esta parte de generar las palabras claras para saber de qué trata la lectura. Haz predicciones, más o menos date una idea de lo que va a tratar el libro, en cómo va a acabar, ¿no? La lectura, y eso también puede ser una buena estrategia. Y sobre todo en el 7, por las prisas queremos leer todo muy rápido, muy rápido. Y aquí hay muchas técnicas también de estudio, pero por ejemplo es lee, date una pausa, haz un resumen y genera las preguntas, ¿no? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿No? Personas involucradas en el texto. Y proponte un objetivo como lector, por ejemplo, desde el número de páginas a leer, ¿no? Voy a leer, supongan ustedes que no es de prepa en línea, pero vas a leer, ¿no? De, por ejemplo, 10 páginas, ¿no? Por día. Creo que está bien, o un capítulo por día, ¿no? Ponte un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo también? Entender, ¿no? De qué trata la lectura. Y ajusta este ritmo, no quieras leer todo. La verdad es que el cerebro se cansa. Yo no sé si les ha pasado. Cuando el cansancio es físico,
te das una siesta de 10, 15 minutos y el cuerpo se reactiva. Pero cuando el cansancio es del cerebro, se desconecta. O sea, ya te dice, ¿sabes qué? Ya no puedo. El cerebro está cansado. Se nos cansa el cerebro, porque el cerebro es uno de los órganos como todos, ¿no? Como nuestros pulmones y demás, pero que nunca descansa, siempre está, ¿no? Soñamos, los que hablan dormidos, estás pensando, estás soñando, incluso estás soñando hasta con el trabajo. Entonces, esa es la parte que se ajusta el ritmo y evalúa. Por eso ayuda mucho hacer las actividades formativas para evaluar si estás aprendiendo. Y hay libros que vienen con una autoevaluación para ver, los didácticos, sobre todo los de escuela, para ver cómo estás aprendiendo. Entonces, eso está bastante interesante. Esta es una de las 10 puntos de estrategias de lectura que muy fácilmente pues ustedes pueden trabajar, ¿no? Y ya casi para concluir, pasos para resumir. Esta autora también nos da una información y características para hacer el resumen. La idea es que no perdamos, le seamos fiel a la lectura y no empecemos a transcriversar esa lectura, ¿no? Aquí vienen unos puntos, a mí se me hace como muy, muy puntual lo que está diciendo, y se elimina lo que tiene que ver con las trivialidades, ¿no? El relleno, la paja, le dicen, ¿no? En la lectura. Lo quitemos, ¿no? O el material que parezca que está muy repetitivo o que también, si están hablando de cosas del hogar, ¿no? Pues podemos ponerle artículos domésticos, muebles, animales, etcétera, ¿no? Sin estar ahí el sillón, la mesa, la silla, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una sustitución de secuencia de acciones. Aquí nos ayuda mucho que si esa palabra tiene un sinónimo, pues lo utilicemos y no repitamos la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, realizar y más adelante 4 o 5 palabras más le pones realizar, sino que busquemos una similar, realizar, ejecutar, por ejemplo. Síntesis del párrafo por selección de la oración principal. Síntesis del párrafo cuando no hay una oración principal. Si no lo hay, sinteticemos, no lo quitemos, sino que lo hagamos lo más pequeño posible. Pero vuelvo a lo mismo, no por querer resumir todo, nos quede una cosita tan pequeña que se pierda toda la idea importante de la lectura. Vamos, no es un comentario, ¿ok? Es un resumen. Y aquí viene unos datos, ¿no? Por ejemplo, digo, debe de ser, sí, abreviado, conciso, pero fiel a la lectura. Y que se entienda, porque ya después queda tan chiquito que parece que me están contando un chisme, por así decirlo, ¿no? Ok, aquí voy a revisar el chat y nos brindan otro tip. No sale tu nombre. ¿Quién tiene un Redmi 9A? Dinos tu nombre. Imelda. Imelda, gracias. Aquí voy a leer tu comentario. Dice, otro tip para comprender lo que leemos, hacerlo en el mejoramente posible. Exacto. Eliminando todos los distractores. Sí, eso es muy buen tip, porque no sé si... A mí una vez me pasó que yo estaba haciendo una tarea en la secundaria, la preparatoria, no me acuerdo, y estaban las mañanitas, y yo estaba haciendo un resumen, y me distraje tanto que yo ya estaba escribiendo las mañanitas en mi tarea, y no porque me distraje, porque eso es un distractor, ¿no? Por ejemplo, las mañanitas no me acuerdo, estaban en la tele, no me acuerdo si era un programa, una novela, no me acuerdo, y yo ya estaba escribiendo porque estaba poniendo más atención a eso que a lo que realmente yo debía de estar, ¿no? También en voz alta cuando el texto no te... Exacto, eso ayuda mucho porque tu cerebro también tiene esta parte auditiva, entonces tiene que escuchar lo que se está procesando. Muy bien, Marta. Sí, es la sesión número 4. Ya nada más para reforzar, tengamos en cuenta las características del resumen. Aquí los dice, ¿no?
siempre el resumen nos va a economizar en tiempo, pero también expresar una idea. Debe ser perteneciente, ¿no? No es algo que estemos juzgando ni criticando, solamente resumiendo, y algunos de ustedes hacen resúmenes como si me estuvieran, reitero, contando algo, ¿no? No, sino debe ser conforme al texto. Mantener las normas que vienen ya elaboradas en el texto. Debe ser coherente, creo que es algo que siempre vamos a puntualizar mucho. Debe tener consistencia, ¿no? Ese texto. ¿Qué más debe de contener un resumen? Pues sobre todo, debe tener esta referencia, ¿no? Por ejemplo, en La Noche Boca Arriba nos hace referencia, ¿no? De qué sucedió con el motociclista, ¿no? Dónde estaba, más bien dónde despertó y todo lo sucedido, ¿no? Y que no perdamos nunca el contenido original que tiene ese resumen. Hay muchísimos tipos de resúmenes, bueno, no muchísimos, solamente hay que son los extractos que generalmente son los que vienen en un texto de investigación que nos da este preámbulo de qué va a tratar o de qué trata esa investigación. La reseña, que es algo que van a trabajar, ¿no? Van a trabajar ustedes un resumen, pero generan una reseña y aquí la diferencia es que va a tener una opinión, un comentario crítico. Aquí sí se critica, ¿no? Y bueno, el compendio es una abreviación de una forma muy, muy cuidada sin que pierda los elementos más esenciales y literarios de un texto, ¿no? Nada más, para que nosotros tengamos estas ideas acerca de no alterar lo que estamos nosotros haciendo al momento que elaboramos un resumen, ¿vale? Y si nosotros decimos, bueno, no quiero hacer el resumen, quiero trabajar un esquema, este es un muy buen elemento para que ustedes ubiquen de elaboración de mapas conceptuales. Aquí sí la información viene más sintetizada, viene lo esencial, pero tenemos que ser cuidadosos, obviamente, de no perder esta parte elemental del texto que hemos elegido. ¿Cómo se elabora? Es sencillo, muy práctico, pero con ese detalle que les digo, hay que cuidar no perder esos puntos de vista. Hacemos el mapa conceptual. Aquí donde ese mapa conceptual es el título, vamos a poner La Noche Boca Arriba. Bueno, lo creo más viable para científicos e informativos. Me voy a ir por un texto, el de la movilidad, ¿no? Ahorita no me acuerdo exactamente el título, pero la movilidad, ¿no? Y aquí vamos a poner una oración que nos adentre a qué trata, ¿no? Nuestros derechos como peatones, ¿no? ¿Qué tiene de características importantes un mapa? Estas rayitas que nosotros vemos y que podemos interpretar, que son las guías y flechas que nos va a llevar a los conceptos y definiciones. Aquí les dice, generalmente siempre se usa palabras de enlace. Aquí hay una viene normalmente, ¿no? Aquí la función principal es, obviamente, sintetizar la información, pero de manera que si hay una fecha la pongamos, si hay un artículo lo pongamos, si hay un concepto, dos conceptos importantes los pongamos, y siempre debe ser de lo más importante a lo menos importante, debe ser muy organizado y sobre todo que las líneas nos guíen adecuadamente hacia lo que nosotros necesitamos dar a entender. Ajá, por ejemplo, aquí vienen varias ideas, ¿no? De cómo, más bien, la estructura de cómo debe de hacerse el mapa conceptual, desde las palabras de enlace a las líneas de enlace, desde esta parte que les digo, debe ser de lo más importante a lo menos importante, y presentarlo por figuras geométricas. Eso quiere decir, si usamos cuadros, rectángulos,
círculos o elipses. Elipse es que está así como un baloncito de americano para que nosotros vayamos haciendo nuestro mapa conceptual. Si no te sientes como al 100 para poderlo hacer, no lo hagas, no te metas en problemas. Ahorita ya después lo irás dominando. Haz tu resumen. Nada más quería presentarles cómo se puede hacer un mapa conceptual en las actividades, que es muy viable, te ahorras mucho tiempo, te concretas información, por ejemplo, como nosotros como humanos, para nosotros es más fácil estructurar información sencilla, o sea, rápidamente, puntualizarla. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, este día vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y así vamos nosotros conceptualizando y estructurando nuestra información. Si es mucho lo que tenemos que hacer, nos ayuda mucho los mapas conceptuales a concentrar toda esta información, ¿ok? Pero recalco, si no te sientes muy seguro, no lo hagas. Haz el resumen y con eso te sientes con mayor dominio, hazlo, ¿ok? Bueno, hasta aquí es los temas que yo quería tratar con ustedes, los temas académicos. Y una observación muy, muy importante. En prepa en línea, ya lo he comentado, hay que cuidar mucho la cuestión del plagio. Les he dicho, las actividades vienen en internet ya realizadas, ya viene el resumen realizado del tipo de texto que tú quieras. ¿Por qué? Porque hablamos que esta es la generación 48, si no me equivoco. Es la 48, pero ya hay 47 generaciones atrás que ya hicieron las mismas actividades. Y lo que ha estado pasando es que toman extractos de los trabajos que ya se realizaron y los ponen como suyos. Ajá, aunque le cambien una palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí pudiéramos poner representar gráficamente la información de un tema. Ah, pues no lo puedo poner igual porque no puedo copiarlo y pegarlo. Pero aquí le podríamos poner representar gráficamente, representar de manera gráfica la información de un tema. ¿Cambió? Sí cambió, pero eso es un cambio parcial, ¿ok? Entonces, si yo lo hago en mis textos de esta manera, yo estoy haciendo un plagio parcial, ¿ok? Ya detecté varios trabajos así. Les voy a tener que poner el indicador conforme a la rúbrica, que es un plagio parcial, y tener mucho cuidado porque pues eso es una mala nota. Si yo digo, es válido revisar la actividad de otro, pero para darnos una idea, y si yo tomo las ideas de ese estudiante, yo tengo que citarlo, ¿ok? Tengo que poner el nombre de quien lo hizo, así conforme a APA, nombre de quien lo hizo, la fecha de lo que publicó, cómo lo nombró y de dónde lo saqué. Y si el texto lo pongo tal cual lo estoy bajando de la web, tengo que poner el nombre de ese autor, conforme a APA también, ¿no? Muñoz Miguel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, seamos muy, muy cuidadosos en este tema porque ya lo empecé a detectar. Entonces, la idea es que no caigamos en situaciones de este tipo, ¿ok? Esa era la observación que yo quería hacerles para quienes falten entregar trabajos y trabajos futuros. Si vamos a tomar, ¿no? el trabajo de alguien, pues hagamos lo propio que es para evitar esta parte del plagio que es muy, 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 muy delicado. ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Ya para concluir. A ver, aquí. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, no, perdón, no hay más dudas ni comentarios. Pues nos estaremos viendo, bueno, en plataforma, ahí estoy, pero nos estaremos viendo el siguiente miércoles, que es miércoles 22 de marzo
para poder checar las actividades de semana 3. Si tuvieran alguna duda antes de cómo realizarla, escríbanme para que les pueda apoyar, si no lo vemos en sesión también, ¿correcto? Entonces, que pasen muy buen fin de semana. Muchas gracias por entrar a la sesión. Cuídense mucho. Hay mucho éxito en la realización de actividades. Descansen y pásenla muy bien. Cuídense. Bonita noche a todos.